Bienvenido a una escalofriante historia de uno de los psicópatas más astutos de la historia del crimen. Su nombre es Dennis Rader, pero es más conocido como el asesino BTK. Esta historia profundiza en cómo logró engañar al FBI, cómo aniquiló sin piedad a la familia Otero y, en última instancia, cómo su reinado de terror llegó a su fin. Dennis Rader se embarcó en su juerga asesina en las décadas de 1970 y 1980, y durante más de 3 décadas, logró burlar a algunas de las mentes criminales más brillantes del mundo. Jugó un retorcido juego del gato y el ratón con la Oficina Federal de Investigaciones, y los mantuvo en una montaña rusa de sentimientos a través de una serie de cartas burlonas detalladas y altamente organizadas. Estas cartas fueron su salvavidas, su forma de satisfacer su fantasía narcisista, y sirvieron como hoja de ruta de su psicología y táctica. El apodo BTK que adoptó significa atar, torturar, matar, su espantoso modus operandi. Rader era un psicópata escondido a plena vista, un hombre de familia, un asistente a la iglesia, un amante de los perros. Nadie habría sospechado del grado real de maldad que acechaba detrás de su fachada de Milquetoast. Su capacidad desconcertante para mezclarse fue un arma poderosa que lo ayudó durante toda su sádica misión. La trágica historia de la familia Otero es emblemática de la inhumanidad calculada de la que Rader era capaz. En enero de 1974, su reinado de terror se intensificó cuando se coló en la casa de la familia Otero. Cubrió la cabeza del padre con una bolsa de plástico, y lo estranguló. Seguidamente ató e inmovilizó sistemáticamente a cada miembro de la familia. Luego, en un acto de insondable crueldad, los asesinó uno a uno y abandonó la escena del crimen como si nada hubiera pasado. La policía, ignorante del monstruo que vivía entre ellos, estaba desconcertada por este crimen perfecto. Componer los asesinatos de la familia Otero fue la audaz rutina posterior al asesinato de Rader. En este caso, ideó su primera nota ominosa a las autoridades alardeando de sus asesinatos y declarándose el asesino BTK. La carta era una escalofriante muestra de arrogancia, una señal premonitoria de su mentalidad trastornada. Rader veneraba su trabajo. Tenía una firma cuidadosamente diseñada para cada una de sus escenas del crimen. Las fotografías revelarían que siempre posaba a sus víctimas después de atarlas y torturarlas, tejiendo elementos de deseo psicosexual, el deseo de impactar y el deseo de controlar. Sus escenas del crimen fueron elaboradas, cuidadosamente diseñadas para enviar mensajes específicos a su audiencia, las fuerzas del orden, los medios de comunicación y el público. A medida que se volvió más descarado, se entrelazó más con su doble vida, rompiendo el código de muchos asesinos en serie donde mantienen el secreto de su identidad cerca del pecho. Rader anhelaba el reconocimiento y el aumento de visibilidad que ganaba al burlarse de la policía y la prensa, lo que progresivamente se suponía que era más importante que la gratificación que obtenía de los sucesivos asesinatos. El fracaso del FBI en capturar BTK erosionó la confianza pública, y creó una atmósfera de miedo e incertidumbre. No fue hasta 2004, después de décadas de investigación incansable y tecnología innovadora, que el FBI pudo detenerlo. La falibilidad final de BTK se redujo al dispositivo simple, el disquete. Después de años de enviar cartas imposibles de rastrear, un error por descuido en el que usó un disquete que compró en su iglesia llevó a su arresto. Este fue un descuido impresionante en línea con su creciente arrogancia y un ejemplo fotográfico del dicho, el orgullo va antes de una caída. Es importante enfatizar el papel de la suerte en la captura de Rader. A pesar de su creciente comodidad en la visibilidad que recibía, su larga elusión fue un testimonio del deseo latente que tenía de salirse con la suya. Una línea intrigante que se puede trazar aquí es su profunda preocupación por no perder el manto de la insensibilidad hasta el último momento. La historia de Rader simplemente subraya el horror de la indiferencia social. Cómo, incluso en los tiempos modernos, a menudo no reconocemos a los lobos entre las ovejas porque su lobo no es evidente. La juerga de Rader se habría interrumpido antes de que las autoridades, y las personas que lo rodeaban miraran a través de su fachada. ¿Cuántos más, como Dennis Rader, están ahí fuera, escondidos a plena vista, sembrando semillas de terror en los corazones de personas inocentes, sin obstáculos de complacencia, ignorancia, incredulidad? El caso BTK es un inquietante recordatorio del hecho de que los hechos de las personas nunca pueden ocultarse por completo. Su desenmascaramiento muestra el poder duradero del espíritu humano, la persistencia de investigadores tenaces y la eficiencia de la tecnología en constante evolución. Ahora que cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en el Centro Correccional del Dorado de alta seguridad, el hombre que alguna vez se temió como BTK ahora está expuesto, un sombrío recordatorio de la insondable capacidad de crueldad de la humanidad, y la exasperante propensión al engaño que puede permitir que tal mal prosperar. BTK, Dennis Rader, fue un monstruo metódico hasta el final. Incluso ahora, se comunica regularmente con el mundo exterior, siempre queriendo estar en el centro de atención. Sus travesuras narcisistas continúan incluso en el ambiente estéril e incoloro de su prisión. Es aterrador y, sin embargo, crucial comprender y apreciar plenamente el modus operandi de perpetradores como Dennis Rader. Su narrativa sirve como un trago amargo que la sociedad debe tragar.
Su caso obliga a cada individuo a cuestionar las identidades de las personas que encuentra y fomenta una vigilancia continua. El asesino BTK, Dennis Rader, logró vivir una doble vida durante 3 décadas. Una vida donde era un monstruo sádico, un faro de terror y un catalizador de pesadillas para toda una ciudad. Y luego un hombre normal, con una familia, un trabajo y una vida aparentemente ordinaria. Nos vemos obligados a mirar al corazón de las tinieblas, a los ojos de una crueldad inimaginable, para evitar que se repita. Tenemos el deber de comprender las lecciones aprendidas con esfuerzo para mantener segura a la sociedad. Mucho después de que el hombre, la notoriedad y el miedo a BTK se disipen, la historia de su captura y el viaje de quienes sobrevivieron serán testimonios de la resistencia del espíritu humano. Reflexionando sobre la intrincada y extensa historia de BTK, uno no puede evitar reflexionar sobre la interacción agridulce de los actores clave. Los detectives que nunca se rendirían, las familias que nunca olvidarían, y el hombre que nunca dejaría de engañar. Cada uno era un componente vital que narraba una historia a menudo definida por su complejidad e impacto emocional. Como ocurre con la mayoría de los monstruos, el deseo no revelado de BTK de ser atrapado, su necesidad de reconocimiento de diéresis, su grito primordial de atención, conducen directamente a su aprehensión. Al final, no era el individuo omnisciente y omnipotente que muchos creían que era. Su último acto de exceso de confianza finalmente lo llevó a deshacerse. No olvidemos a la familia Otero, y a todas las otras familias y víctimas que se vieron trágicamente afectadas. Su legado sigue vivo en la búsqueda continua de justicia, comprensión y prevención. Es fácil sentirse perturbado, estremecerse ante la historia de Dennis Rader, el asesino BTK. Pero es necesario enfrentar este miedo, comprender las profundidades de la depravación humana, porque solo entonces podremos trabajar para expulsarlo, una mente atribulada a la vez. Con la captura de Dennis Rader en 2005, finalmente se cerró el capítulo del asesino BTK. Sin embargo, la espantosa historia de cómo logró engañar al FBI durante décadas, cómo aniquiló sin corazón a la familia Otero, y luego mostró su audacia al detallar los crímenes en una carta dirigida a los medios locales, permanecería grabada para siempre en la memoria pública. Los asesinatos de BTK dejaron una cicatriz indeleble en la tranquila ciudad de Wichita. La vida de la comunidad se vio sumida en el caos y el miedo. Cambió la naturaleza del crimen y el castigo más profundamente que casi cualquier otro crimen en los anales de la justicia estadounidense. Incluso hoy en día, la mención del BTK puede provocar escalofríos en la columna vertebral. Es un recordatorio directo de la vigilancia implacable que debe ejercerse entre los miembros de una comunidad. Es un claro resumen de la batalla entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación, y entre encontrar coraje frente al miedo. A pesar de todos sus sombríos detalles, la historia del BTK es un testimonio del espíritu indomable del hombre. Uno por uno, se juntaron las piezas del intrincado rompecabezas, lo que finalmente llevó a la ruina del asesino. La historia nos ofrece vislumbres no solo de la mente de un monstruo, sino también de la esencia misma de la lucha contra el crimen. Es un caso que permanece grabado para siempre en la conciencia colectiva tanto de los profesionales encargados de hacer cumplir la ley como de los ciudadanos comunes. A pesar de su aparente dominio, Rader se inquietó cada vez más a medida que las fuerzas del orden se acercaban a él. El sentido de omnipotencia que tanto había caracterizado sus acciones se estaba convirtiendo en uno de impotencia. Rader se convirtió en un estudio de libro de texto sobre la fascinante dinámica entre potencia e impotencia. Al final, la historia de Dennis Rader no sirve para glamorizar su vida criminal, sino que enciende un faro de alerta y conciencia. Como un fénix que surge de las cenizas, de las profundidades de la inhumanidad de una persona, puede surgir un espíritu guardián colectivo de una comunidad que se une más fuerte y más vigilante.